Nos quedamos en el tema de las infecciones o síndromes respiratorios, ¿no? Y el manejo. Entonces, ahora vamos a ver, continuando con estos respiratorios, vamos a ver las infecciones que se producen en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es muy, muy frecuente, ¿no? La, las secuelas que al menos tienen los pacientes mayores, eh, y más todavía se exacerban cuando están expuestos a infecciones de repetición, infecciones virales muy severas, al humo, a otras sustancias, ¿no? Pero en nuestro medio tenemos mucho EPOC. Podría ser por el problema de la altura, o sea, el frío y la altura podrían generar, bueno, ya se ha visto, ¿no? Tenemos mayor cantidad de capacidad pulmonar, pero también la injuria es permanente, ¿no? Y eso podría llevar a que sea una de las explicaciones para que se tenga tanto EPOC en casi todas las personas mayores. Entonces es un tema que debemos siempre manejar. Cuando hablamos de un paciente que tiene poco y se exacerba, ¿no? Con crisis diagnósticos, son, o sea, naturalmente un paciente con EPOC va a tener episodios de infecciones repetidas. Va a haber aumento de la disnea, aumento de la tos y la cantidad de esputo y la coloración, ¿no? Del esputo, cuando cambia. Generalmente los pacientes tosen o están expectorando regularmente, pero cuando esto se incrementa, hay que pensarlo. Entonces, en este caso, hay que, se tiene esta escalita, ¿no? Aumento de disnea, aumento del volumen del esputo y aumento de la purulencia del esputo. El tipo 1 es cuando tiene los tres, o sea, es el más severo. El tipo 2 es cuando tienen dos de los tres estos, y el tipo 3 es cuando hay uno de los tres. A diferencia del Club 65, ¿no? Eh, las infecciones son las culpables hasta de un 70% de las exacerbaciones. Y esto es porque al tener ya una lesión anatómica los pacientes con EPOC, o sea, tienen ya bronquiectasias, tienen circulaciones, o tienen también cuadros enfisematosos, o a veces telectásicos, depende. Pero y hay una alteración en la estructura, entonces hay gérmenes que van a colonizar. Entonces, si ustedes en un paciente anciano tienen una litosis eh, muy común, mucho se debe a que hay colonización por parte de gérmenes. Entonces, ¿cuáles son los gérmenes que están más implicados? El Haemophilus influenza, el Streptococcus, el Moraxella y algunos virus, ¿no? Pero los virus van a venir siempre como pandemias. Pero nosotros hemos visto que en pacientes con EPOC, hasta en un 30% pueden estar con un pseudomonas originosa. Miren, pseudomonas, cuando un paciente tiene EPOC, es, no es, está permanentemente, pero no es, digamos, muy virulento. Pero cuando, claro, se descompensa el paciente, producir los cuadros más severos, ¿no? También hay enterobacterias, ¿no? Puede ser Escherichia coli, Klebsiella, Staphylococcus, porque el paciente con EPOC también tiene un aspirado, se está aspirando regularmente porque su reflejo de la tos ya está disminuido. Aún así tiene la tos, pero no tiene mayor estímulo, ¿no? Otro grupo son las enfermedades no infecciosas, como por ejemplo problemas cardíacos, o sea, lo que se llama el asma cardíaca. El paciente tiene una congestión pulmonar permanente, ¿no? Pueden ser también otros embolismos pulmonares, pacientes que están postrados y sin medidas para poder evitar las embolias, especialmente a nivel de los miembros inferiores, para recurrir con esto. Puede haber neumotórax, traumatismos, ¿no? Que también exacerban. Y acá viene un factor interesante, ¿no? Que precipita las agudizaciones de las enfermedades pulmonares crónicas, el aire frío. Entonces,
Una de las cosas interesantes que vimos después del el primer brote de influenza por H1N1, que era obligatorio también usar mascarillas, comenzaron a disminuir en nuestro medio las enfermedades, las exacerbaciones de EPOC, porque todos usan mascarillas. Todos usar mascarillas, especialmente cuando se van a exponer a ambientes, a cambios de temperatura muy bruscos, bueno, va a proteger de todas maneras la mucosa pulmonar, ¿no? Entonces, acá tenemos, por ejemplo, en el diagnóstico que nos interesa ver si hay comorbilidades, los cuadros van a ser más severos, ¿no? También si el paciente tiene exacerbaciones frecuentes, o sea, más de 2 o 3 episodios anuales, va a ser mucho más grave. Y en la exploración física, bueno, pacientes que tienen o sea, están estables hemodinámicamente, bueno, van a ser más fácilmente manejados, pero cuando ya están chocados, etcétera, el uso de los músculos accesorios, eso es interesante. Un paciente con EPOC cuando esté exacerbando, va a hacer pues uso por la disnea, ¿no? Y no hay una buena respuesta al tratamiento, porque los gérmenes que, va a, que van a activar esto han sido manejados múltiples veces y generalmente son resistentes. Entonces, la saturación de oxígeno es obligatoria en todos los pacientes, gases en los pacientes graves o moderados. Hay que hacerle también los moderados o graves radiografía de tórax para comprobar. Lo que vamos a buscar en un paciente con EPOC es la mayor cantidad de bronquiectasias que tengan estos pacientes. Y también si es que hay un patrón intersticial. El AGA y electrolitos en pacientes graves. Hay que hacer la tinción y cultivo de esputos, sí, en los pacientes que tienen repeticiones y están en mal estado, porque ahí sí tenemos que ver estos gérmenes a lo que son sensibles, ¿no? El electrocardiograma, claro, en pacientes moderados o graves, porque va a haber una descompensación cardiológica. Cuando viene el paciente, vamos a evaluarlo, es que debe moderado o está grave, ¿no? Si está grave, vamos a usar broncodilatadores, corticoides sistémicos y antibióticos. Esto es importante para poder sacarlo rápidamente de la situación de insuficiencia respiratoria que está entrando. ¿Qué pacientes son estos que nos preocupan con estas exacerbaciones? Pacientes que ya tienen cianosis, se puede ser periférica. Si es que está encefalopático, o sea, por hipercapnia, el paciente está reteniendo CO2 y, claro, va a alterar su conciencia, puede presentar Asterix. Esté con con una taquipnea, esté con una taquicardia y que tenga respiración paradójica, es decir, nosotros normalmente hablamos el tórax, después respiran el abdomen, entonces se invierte. Es que uso los accesorios, está usando músculos accesorios y está viendo ya fatiga muscular. En un paciente con más de 25, este paciente va a entrar, o sea, lo que decimos, ¿no? Va a claudicar en su función respiratoria y hay que pensar en apoyo ventilatorio. Si es que hay insuficiencia cardíaca derecha, es mucho más, ¿no? Entonces es fácil ver esto, ¿no? Reflujo hepato yugular, o irritación yugular, y fracaso de terapia. Asimismo, si tienen comorbilidades, son cardiópatas, diabéticos, cirróticos o tienen insuficiencia renal, si la disnea es importante, bueno, el número de exacerbaciones se eligió, ¿no? Y si ha habido falla en los tratamientos, siempre pregunten por los tratamientos que reciben, ¿no? Seguramente empíricamente también vamos a escalar el espectro de los antibióticos. Y bueno, si tiene problemas de entorno, de abandono, etcétera, eso es lo que nosotros vamos a usar como tratamiento empírico en un paciente de este tipo. Entonces, siempre pensar que no solamente va a ser infeccioso, puede haber otras causas. Seguramente en la anamnesis lo vamos a descubrir. Un paciente cardiópata, un paciente que se sospeche con embolismo. Ya bueno, en los antimicrobianos,
tenemos el tipo 1, que es más grave, el tipo 2, si es que tienen unos síntomas más, es purulento, en el paciente tipo 3, si es que hay criterios de riesgo. El tratamiento que vamos a iniciar, si es que el paciente no tiene criterios de gravedad, no hay criterios de gravedad, se puede manejar ambulatoriamente. Cefadroxil va muy bien, pero nosotros vamos a tener que usar, en estos casos, de todo lo que es respiratorio, ¿no? O sea, amoxicilina clavulánica. Ya hemos hablado de la función que tiene y la resistencia no es todavía muy alta. Eso debemos usar, si es que no está grave, ¿no? Y si no puede tomar betalactámico, pero levofloxacina no va bien, pero siempre teniendo en cuenta este problema del paciente con compromiso sensorio, hay que tener mucho cuidado porque pueden desencadenar mayor problema a nivel de conciencia o desencadenan estados convulsivos, estados convulsivos. Levomoxil, ¿no? Claritromicina o acitromicina. Si son cardiópatas, no van a dar acitromicina, ¿no? La claritromicina en pacientes mayores produce mucha gastritis medicamentosa. Entonces hay que tener cuidado. Y las quinolonas, ya les he dicho que producen alteraciones en el sueño, pueden desencadenar confusiones. Hay que tener cuidado, siempre al paciente le tienen que explicar los efectos colaterales que puede tener con cualquier tipo de esas drogas. Así no se presente en la mayor parte de casos, pero es mejor avisar, ¿no? Si están muy graves al paciente, entonces nos interesaría la cefepime, ¿no? Cefepime ya hemos hablado con la cuarta generación. Y si son alérgicos, los de tratamiento, pero por vía endovenosa, levofloxacina. Eso es lo que dicen las guías. Entonces, ya, acá es el algoritmo para tratamiento empírico, bioticoterapia, ¿no? Si es que hay disnea, tos, si es expectoración purulenta, si solamente hay dos de estos síntomas, pero hay fiebre, también antibióticos. Si hay un síntoma más fiebre, bueno, también antibióticos. Nosotros se pueden evaluar. ¿Qué otras medidas vamos a usar en estos pacientes? Probablemente cuando ustedes le hagan la auscultación van a ver que tienen roncos, pueden tener sibilantes, crépitos, pero lo que más se llama la atención son los roncos, ¿no? Entonces, eso significa que hay que dilatar, broncodilatar. No pueden usar beta-2 adrenérgicos, ¿no? Siempre con los beta-2 adrenérgicos hay que tener cuidado, les pueden producir taquicardia. Y también con los anticolinérgicos podemos producirles taquicardia. El bromuro dipatrópico, que es muy bueno para pacientes ancianos. Y vamos a tener, o sea, podemos fumar ambos, ¿no? O sea, beta-2 adrenérgico y un anticolinérgico, porque tienen dos formas de acción, o sea, relajan el músculo liso y broncodilatan. Las teofilinas solamente para pacientes graves, porque su efecto taquicarizante es muy alto, pero eh, estimulante del diafragma. Las teofilinas son muy buenas, ¿no? O sea, el músculo se refuerza y permite mayor perfusión, ¿no? Mayor, digo, ventilación en el paciente grave. Un poco se han limitado, ¿no? Las teofilinas por los efectos colaterales, pero más que todo porque se tenían los otros casos. Pero cuando tienen pacientes que están en un distrés muy severo, no duden en usar teofilinas. Otras medidas, bueno, corticoides inhalados, ¿no? Orales se puede dar, 0,5 miligramos de metilprednisolona. Eh, Diuréticos, si es que comprueban de que está acompañado de una insuficiencia cardíaca, claro, hay que bajar el volumen. Y eso es una de las cosas que conversa mañana, ¿no? Los colegas sobre el COVID. O sea, en el COVID, bueno, no era un EPOC, secuela pueden ser un EPOC. Pero en el COVID yo creo que la mayor
cantidad de mortalidad ha sido por iatrogenia. Porque el paciente podía venir chocado con insuficiencia respiratoria y ¿qué se hacía? Inmediatamente se le colocaba líquidos, ¿no? Sin tener en cuenta la presión venosa central. Y bueno, pues al cabo de 2 o 3 horas tenías un paciente que estaba haciendo edema pulmonar con el problema pulmonar que tenía. Entonces, eso es muy grave, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con el manejo de líquidos en pacientes que tienen antecedentes de cardiopatía o de edema pulmonar. Se debe usar, pero tener un control muy severo. Cuando hagamos cólera, ¿no? Vamos a ver las formas de hidratación. Oxigenoterapia, lógico. Entonces hay que evaluar si el paciente está entrando en falla ventilatoria y darle apoyo ventilatorio. Bueno, hasta ahí es el POC. Nosotros tenemos los EPIC, ¿no? Las enfermedades pulmonares intersticiales difutas. Bueno, este es un término genérico. No es necesariamente similar, infeccioso o el EPIC puede ser también acompañado a un cuadro de POC. Entonces, pero en el EPIC lo que está más afectado es el intersticio pulmonar. Y hay más de 200 entidades que pueden afectar a esto, ¿no? También tenemos las neumonías idiopáticas, ¿no? Y uno de estos importantes es la fibrosis pulmonar. Nosotros no solamente tenemos EPOC, sino también tenemos fibrosis pulmonar, acá en la altura. Entonces hay que evaluar bien estos casos. Entonces, hay otros que son de causa conocida, ya, bueno, enfermedades de colágeno, ¿no? Artritis, exposiciones a minerales o drogas, ¿no? También nos pueden dar las enfermedades de anulomatosis, dos enfermedades de anulomatosis, la tuberculosis, que sí la tenemos, y la sarcoidosis, los infecciosos, pero van a darnos lesiones seminales, casi similares. Cuando vemos pacientes que vienen de la minería o de la exposición mucho a, a, ¿qué se llama? Al polvo, o le llaman pues, ahora a los gases, por ejemplo, los que cocinan con leña, la biomasa, ¿no? La biomasa. Hay otras enfermedades un poco más raras, histiocytosis, etcétera, que no es tema este. Entonces, ¿qué vamos a ver en un paciente con EPI? Bueno, disnea de esfuerzo, tos seca, dolor torácico y cianosis o fatiga exterior. Eh, Normalmente se van a diagnosticar por radiografía, por una radiografía simple. Es fácil ver esos pulmones que tienen a veces un patrón de panal de abeja o lesiones que no van a comprobar. Cuando ustedes vean una placa y vean que hay una especie de, de niebla, ¿no? Esa es una neumonía, o sea, los alveolos están ahí comprometidos. Cuando vean lesiones más puntiformes, ¿no? Diseminadas generalmente en ambos campos, con micronódulos, etcétera, entonces hay que pensar en un EPIS, ¿no? Bueno, la tomografía es la que nos va a dar mucho mejor resultado. Hay que hacer haga electrolitos, si es posible una fibrobroncoscopía. Pues dependiendo de la etiología se orienta el tratamiento. Entonces, como hemos visto, la mayor cantidad de PIT son idiopáticos. Hay que buscar qué causas son. Eso tiene que estar asociado a la edad. O sea, a mayor edad vamos a tener pacientes con enfermedades intersticiales. Y también más nos vamos a orientar a algunos problemas, inclusive tipo paraneoplásico. Cigarrillo ya es la primera causa, ¿no? Para nosotros el reflujo gastroesofágico. Entonces, somos una zona donde el reflujo gastroesofágico es muy, muy frecuente. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos los megas, o sea, adaptación a la altura. Tenemos un megacolon, tenemos cardiomegalia relativa, tenemos un megaesófago. Entonces, al tener esto, normalmente o naturalmente tenemos cierto nivel de insuficiencia del esfínter, ¿no? Eso,
a nivel del pilo, de cardias. Entonces va a haber siempre reflujo, especialmente si se duerme en decúbito, ¿no? Entonces, y eso, si es crónico, y si el paciente todavía tiene más edad, entonces va a ser permanente. Por eso es que hay infecciones a repetición a veces, ¿no? O exacerbaciones a repetición. Bueno, hasta ahí el EPIT, solamente para saber la diferencia con el EPO. Luego vamos a pasar a las infecciones de otorrino, ¿no? Las infecciones, por ejemplo, la otitis media aguda, que es especialmente pequeñas, porque la trompa eustáquea es muy pequeñita y está horizontalizada, entonces es mucho más fácil que se infecte, ¿no? Se contamine. Entonces tenemos la otitis media aguda. ¿Qué va a haber? Clásicamente va a haber exudado, inflamación del oído, el comienzo puede ser muy agudo y empieza a haber más. Normalmente, como vamos a tener el tímpano ahí, pues, lo lógico sería hacer la punción del tímpano, pero un poco muy difícil, entonces, a no ser que el cuadro sea tan exacerbado. Y en muchos casos el dolor súbitamente se va. ¿Es por qué? Porque el tímpano ya no ha resistido, se ha roto y hay un drenaje de luz por el oído, que todos ustedes habrán visto o escuchado. Entonces, la idea es acá, si se tiene eso, claro, se cultiva, ¿no? Si no, tenemos que dar el tratamiento empírico. Es lo más frecuente en las otitis, ¿no? Virales y estreptococo pneumoniae y Haemophilus influenza. Entonces les pregunta también. El tratamiento empírico va con amoxil, clavulánico, ¿por qué clavulánico le agregamos ahora? Porque hemos dicho que en el oído externo, a diferencia del interno del medio, hay pseudomonas, ¿no es cierto? Y si hay alergia a la amoxil, ahí sí vamos con los mejores, que tienen muy buen resultado. O levocoxacin, hasta 5 días de tratamiento. Otitis media. Las faringoamidalitis que son extremadamente comunes, ¿no? Entonces, acá tenemos algunos índices, como el del centro, sala, que van a ver, por ejemplo, fiebre superior a 38 grados, hinchazón de las amígdalas con exudado faringoamidaliano. Puede haber, ¿no? Adenopatías cervicales, tos con punto. No hay tos. La tos es un reflejo de las vías respiratorias altas, o sea, de tráquea, bronquio. Eso es lo que se observa en la tos, pero en faringitis no hay tos, ¿no es cierto? Y que sea entre 3 y 14 años. Entonces, normalmente, si es un cuadro único, ¿no? Y alejado, o sea, una vez al año, entonces, hay que pensar que es el estreptococo, ¿no? Pero lo ideal es empiezan a tener el cultivo si es que está habiendo faringitis de repetición. ¿Por qué? Porque en las faringoamidalitis vamos a tener ese problema del estreptococo grupo B, ¿no? Puede llevarnos a una fiebre reumática. Entonces, la mayoría es estreptococo beta hemolítico, el grupo B del grupo A, ¿no? Aplicando los criterios que hemos dicho, se deben de manejar con penicilina. Nosotros ya mencionamos en la primera unidad de que no hay todavía resistencia del estreptococo a la penicilina en nuestro medio. Este grupo, entonces, es la elección. Pero se está descontinuando la penicilina por vía oral, entonces hay que usarla por vía intramuscular. Como los pacientes no toleran esto, damos amoxicilina más, pensamos en usar amoxicilina con clavulánico, y si hay alergia, clindamicina por vía oral.
Clinda nos agarra, y hemos dicho, a los gram positivos, especialmente a los estreptococos y estafilococos y a los anaerobios, ¿no? Entonces, si el paciente está hospitalizado, puede tener flemones y todo esto, una faringoamigdalitis, ahí sí vamos por vía endovenosa. El problema común que tenemos es la rhinosinusitis. Entonces, nosotros a veces no hacemos un buen examen cuando pensamos en una sinusitis. Y eso es una cosa sencilla de hacer, no tiene que ser solamente del otorrino, puede ser la prueba de la interna, etcétera, para ver los senos maxilares al menos y hacer un buen examen para los senos frontales, ¿no? Se encuentran puntos dolorosos o se percuten. Entonces, eso de la rinosinusitis también muy común para nuestro medio. Entonces, si tenemos una rinorrea purulenta y bueno, esto es y una sensación de presión facial, de cansancio, ¿no? Y de cefalea, especialmente tipo frontal, entonces hay que pensar en una sinusitis. Bueno, el tratamiento vamos a indicarlo, y, sí, y es más, como, más flora mixta, ¿no? Entonces, si es que esto demora, tiene más de 10 días, entonces muy probablemente no sea viral, sea bacteriano. Eh, en los niños, bueno, vamos a tener la fiebre, etcétera, ¿no? Las pruebas de imágenes la hay que hacer, o sea, su radiografía de senos paranasales. Si es que tenemos un paciente con más de 10 días de evolución, con un tratamiento que no resulta y que persiste la secreción. No se olviden que la sinusitis es sea frontal, o sea, maxilar principalmente, se van a manifestar a la hora del día, ¿no? O sea, si es que uno amanece y al levantarse tiene secreción purulenta, ¿no? La nariz o la boca, probablemente sea una sinusitis frontal. Si no pasa esto y a medida que transcurre el día, el cuadro clínico se va empeorando, es que se está almacenando la pus o la secreción en los senos maxilares. Las etiologías, como hemos dicho siempre, las virales van a ser las primeras, especialmente en niños pequeños, pero también otra vez, con neumonía, hemófilos, influenza, ¿no? Podría darse como empíricamente cefadroxilo. Cuando hablamos de las penicilinas, de las cefalosporinas de segunda generación, hablamos pues, del cefadroxilo, que tienen un muy buen efecto. Pero nuevamente volvamos a la amoxiclavulánico o a los macrólidos, ¿no? Que si no hay efectos colaterales como la gastritis, todos son muy bien tolerados. O tomasoiditis es un problema un poco más serio, ¿no? Entonces, porque vamos a tener no solamente el dolor, sino también vamos a tener el eritema y hay una hinchazón, un aumento de volumen en la zona retroauricular y el pabellón auricular se va un poco hacia adelante, que significa que no solamente está afectado pues, el externo, el pabellón auricular, sino también ya puede estar afectado la porción petrosa del temporal y eso ya nos va a dar una mastoiditis. Esto es importante, ¿no? Y por la zona de riesgo, porque eso puede hacer una osteomielitis del, del temporal y producir un colesteatoma. Eso sí es más grave, porque puede rápidamente estar en contacto, está en contacto con las meninges y puede drenar ahí, ¿no? Entonces hay que tener cuidado y dar tratamiento de forma más inmediata. Pues tenemos también en las formas agudas, estreptococo, hemófilos influenza, pero en las formas un poco más larvadas y crónicas vamos a tener pseudomonas, anaerobios, como por ejemplo Bacillus frágil. Siempre en esa zona están dando vueltas. En la forma aguda, ceftriaxona, porque con ceftriaxona vamos a ir bien contra estreptococo y hemófilos, y en la forma crónica vamos a usar cefepime, ceftazidime, más metronidazol.
para los anaerobios o clindamicina, ¿no? Ya solo estamos usando. Acá tenemos los abscesos amigdalianos o perimidalianos, parafaringios y la celulitis retrofaringea. Esto sí es un problema muy delicado. Si ustedes tienen un absceso a nivel de las amígdalas en la parte posterior de la orofaringe o debajo de la lengua, son los abscesos, mejor derívenlo al hospital. ¿Por qué? Porque al tener estos abscesos, que por ejemplo ahí está la angina de Ludwig, y son muy severos, van a drenar a sitios muy sensibles, muy delicados. Por ejemplo, drenan cuando tenemos la angina de Ludwig, tenemos el absceso sublingual, entonces va a drenar hacia el mediastino. Y una mediastinitis purulenta es una cosa muy grave, la mortalidad es muy alta, ¿no? Y a veces las tenemos porque había mucha manipulación odontológica. Entonces, el odontólogo le gusta dar pues antiinflamatorios y a veces hacen procedimientos muy severos y no cubren con antibióticos. Y después tenemos el problema. Y el problema es el tipo de germen que también se mete, ¿no? Y hemos hablado de que la boca es el área donde hay la mayor variedad y diversidad de gérmenes anaerobios al menos. Y, a ver, espera. No, y la celulitis retrofaringea, ¿no? Entonces, podemos tener perimidalino en la parte posterior del retrofaringio y el laterofaringio, ¿no es cierto? Entonces, ideal es que en todos estos pacientes, si están secretando esto, hay que hacerles cultivo. Normalmente cuando se drena, tienen que dejar eh, zonas de drenaje, ¿no? Y con eso se puede mejorar. Importante también hacer, ahora que tenemos tomografía en el cuello. Pero si no, una radiografía lateral, o sea, frontal y lateral para ver si es que está viendo la presencia del absceso. Como hemos dicho, la flora va a ser polimicrobiana o mixta, idealmente clinda o ácido flavulánico o septia más clindamicina. Otro problema que tenemos es las celulitis preseptales o orbitarias. Eh, Puede haber proptosis. Mira, o sea, cuando tenemos la celulitis periorbitaria, se pueden producir por lesión externa, ¿no? Pero a veces tenemos como parte de un compromiso más a nivel de los senos paranasales o de estos abscesos paranasales que suben. O sea, cuando hay manipulación, por ejemplo, de los dientes a nivel del maxilar superior, pues vamos a estar haciendo que el drenaje venoso vaya a través puede ser a través de la vena ocular. Entonces, esa área es muy, muy complicada. Entonces, si tienen una lesión donde no ha habido una entrada externa necesariamente, puede ser que estemos teniendo una cervitis prioritaria. Entonces, ¿qué vamos a ver ahí? Hay proptosis, o sea, obstrucción del globo, ¿no? Alteración de los movimientos extraoculares. El paciente puede estar comenzando a hacer algo de nistagmo. Va a haber disminución de la velocidad visual, diplopia, y que están los músculos oculares están siendo afectados, ¿no? Entonces, acá tenemos un problema muy serio, porque si estamos con esto y el paciente eh, comienza a tener alteraciones del sensorio,
de repente se ha ido por la vena oftálmica y afecta al seno cavernoso, que es el ocular. Entonces, la inflamación va a ser la propósito. La tomografía casi es muy diagnóstica, es la parte clínica que estamos viendo. En la tomografía vamos a ver cómo está la propósito, comparamos los dos y vemos cómo está la vena ocular y la rugosidad que se tiene y la afección del seno cavernoso. El seno cavernoso, por ejemplo, en el izquierdo, pronto se va a pasar al lado derecho porque hay comunicación, es como un lado venoso, ¿no es cierto?, de esa zona. Entonces, ahí vamos a tener un problema serio. La trombosis del seno cavernoso, la trombosis séptica. La mortalidad es muy alta cuando es este tipo de situaciones. O sea, vean, que no es solamente ese tipo de abscesos y todo, que se van a complicar con las mediastinitis, etcétera, sino también en la otra parte se pueden complicar con afecciones a nivel del sistema nervioso central. La etiología más común es cetococoneumonía, otra vez hemorragia central y estafilococcus. Ahí tenemos que usar ceftriaxona, masclinamicina, etcétera, ¿no? Pero si es que está viendo ya lesión a nivel del sistema nervioso, hemos dicho que la barrera hematoencefálica la atraviesa mejor vancomicina o metronidazol, ¿no? Infecciones a nivel dental o ontogénicas. Donde tenemos el problema de caries, ¿no?, infección dentaria, problemas que se llaman procedimientos, que es más frecuente. Y hay que idealmente cuando se presentan esos abscesos dentarios, es bueno hacer cultivo, porque como he dicho, vamos a encontrar una cantidad, o sea, cuando tenemos muchos gérmenes, entonces, ¿quién va a ser el causante de la infección o va a tener más importancia en la infección que estando? El germen que esté en mayor cantidad, ¿no? Entonces, eso se va a evidenciar en el cultivo. Como son también polimicrobianas mixtas, entonces tienen que entrar de todas maneras para anaerobios. Clindamicina, no, o ácido clavulánico, y en formas más graves, clindamicina más ceftriaxona. Es por eso que los odontólogos usan clindamicina como droga casi es el único antibiótico que usan. Bueno, otitis externa difusa, ¿no? Es otra patología. Va a haber prurito, otalgia, cotorrea, se produce. Hay oclusión completa del canal, es extremadamente doloroso. Por eso el signo del trago es patognomónico, se presiona el trago y desencadena el dolor. Entonces, acá también, cuando es una otitis externa, especialmente en pacientes diabéticos, vamos a tener la complicación con pseudomonas. Acá vamos a tener que se llama otitis externa maligna, ¿no? Maligna, porque también ese mismo cuadro se puede dar en pacientes con neoplasias. El necrosis es un cuadro muy severo. Entonces, y se ve en pacientes diabéticos con frecuencia. Entonces, es importante ser el cultivo. Por el pseudomonas es la más común. Tratamiento antibiótico, ¿no?, de placidina, o meropenem, mejor, si está muy grave, ¿no? Bueno, es un tratamiento de los gérmenes, que antibióticos se les va a dar y en cuadros corriendo, ¿no? Volviendo venosa, penicilina G sódica, en grandes dosis, 2 millones cada 4 horas, ¿no? 4 millones cada 4 horas. ¿No? Si son alérgicos, ceftriaxona en 2 gramos cada 24 horas. Clínica 600 cada 8, luego también dosis. Sí, un gramo cada 8 horas. Clínica, entonces, las pediátricas son lo mismo, solamente de acuerdo a contenemos un poco del beta hemolítico. O sea, entramos con penicilina G sódica y después vamos a continuar con penicilina benzatínica. Nos dicen con una sola dosis de benzatínica se podría manejar.
pero mejor vamos ya dándoles en serie porque esto es muy probable que se complicó con fiebre reumática, ¿no? Bueno, hasta que hemos llegado, muchachos, con esa clase. En la siguiente clase vamos a empezar con, a pasar ya al cuadro de tipo neurológico, creo, síndromes neurológicos. ¿Alguna pregunta? Aló, aló, aló. Sí, doctor, creo que no hay ninguna pregunta. Ya, pues entonces el día lunes el examen, ¿sí? Y no se olviden de... Si no tienen casos clínicos, compañeros, tienen que venir donde mí, pues, si no se les ha encargado, así, porque yo voy seleccionando siempre los casos, ¿ya? Entonces, Está bien, doctor. coordinen con su profesora de práctica también. Muy bien, nos estamos viendo el día lunes. Hasta el lunes, doctor. Gracias. Hasta el lunes.